Bien, buenas tardes a todos. Voy a dirigirme a los estudiantes que están hoy por aquí visitándonos de bachillerato, me refiero, para presentarme, porque yo soy profesor de aquí y me conoce todo el mundo. Yo soy el vicerrector de títulos y doctorados, hablo para ellos. Y, en fin, les confío en que hayan aprovechado este día de hoy de puertas abiertas para la ciencia y de científicos por un día, y que al tiempo tengan la oportunidad de asistir a esta conferencia, ¿no? En este acto de hoy vamos a tener una breve presentación por parte del decano y la conferencia del profesor Ángel Luque. Yo voy a hacer la palabra al decano Melchor González Ávila, que va a hacer una exposición de las líneas de investigación básicas de esta facultad. Bien, buenos días a todos, ya buenas tardes. En primer lugar, agradecer al vicerrector de títulos y doctorado de la Universidad de Las Palmas que esté con nosotros, profesor de la Facultad de Ciencias del Mar, que hayas podido hacer un hueco en tu agenda para estar aquí y inaugurar en el día de hoy las actividades que hemos realizado desde la Facultad de Ciencias del Mar con motivo del 20º aniversario de la creación de los estudios de ciencias marinas en la Universidad de España. Tuvo lugar el 14 de noviembre de 1962, como se indica en esta gráfica, en esta figura, y nosotros estamos muy orgullosos porque fue aquí, en la Facultad de Gran Canaria, donde se crearon los estudios por primera vez. Indicar que desde ese día nos hemos llevado una historia y el próximo jueves una profesora de la Facultad de Ciencias del Mar, que lleva con nosotros 30 años, expondrá esa historia y esa vivencia a todos los alumnos y esperemos contar con todos ustedes en ese día. Esa profesora lleva 30 años de servicio con nosotros en la facultad, que muestra bien el ponente del día de hoy. Como ustedes saben, mañana hay una serie de actividades a nivel nacional y nos llevó a trasladar todos esos actos al día de hoy, con lo cual hay una coincidencia en el día hoy martes con otras dos actividades. Por un lado, como cualquier martes desde el mes de octubre, se viene organizando en la Facultad de Ciencias del Mar el ciclo de Ciencia Compartida, que es organizado desde la Biblioteca General a través de la Biblioteca de Ciencias Básicas Carlos Paz, que cuenta con la inestimable ayuda de dos de nuestros doctorandos, Dolores Pérez, Lola, y Geray Santana, por aquí, a los cuales quiero agradecer a los tres, a Belina, la directora de nuestra biblioteca, la labor que vienen realizando a lo largo de varios años ya, impulsando las actividades de nuestra Facultad de Ciencias. Y por otro lado, coincidiendo con que el jueves 15 de noviembre se celebra la festividad de San Alberto Magno, que para aquellos que no lo sepan es el patrono de ciencias, pues nos visitan hoy un importante número de alumnos del Instituto de Bachillerato, a los cuales quiero dar la bienvenida aquí a la Facultad de Ciencias del Mar y agradecerles su asistencia y sobre todo indicarles que las puertas de la facultad están abiertas para aquellos que quieran estudiar pues una carrera que estudia uno de los campos científicos más interesantes, que es el medicina. Pues debido a la presencia de ellos y sobre todo a la presencia de los alumnos del primer curso, voy a tomar unos minutos para mostrarles unos aspectos que quizás no son conocidos o al menos reconocidos de la labor del profesor universitario, que es su cualidad como profesor docente e investigador. Decirles que el profesor que tenemos en la Facultad de Ciencias del Mar, en total son 100 profesores que imparten docencia, de los cuales 54 tenemos la máxima carga docente en la Facultad de Ciencias del Mar. De esos 54, el 95% de los profesores son doctores, es decir, han realizado una tesis doctoral de investigación, la han defendido y han alcanzado ese nivel académico. Pues bien, esos profesores de investigación se reúnen en lo que constituye grupos de investigación. Esos grupos de investigación, de acuerdo con la normativa de nuestra universidad, están formados por al menos 3 doctores que
que tiene una línea de investigación específica, con un proyecto que avala esa investigación y con publicaciones científicas. Cuando 2 o 3 de esos grupos de investigación trabajan en una línea similar, tienen publicaciones que así sustentan esa investigación, al igual que varios proyectos de alto impacto, pueden constituir un centro de investigación. Cuando el número de grupos de investigación es superior, uniendo incluso centros de investigación, puede constituirse un instituto de investigación. Instituto de investigación en el que ya hay un importante componente de reconocimiento nacional y también reconocimiento internacional, y que en la Universidad de Las Palmas, pues al día de hoy, si no me equivoco, hay 6 institutos de investigación. Muy bien, los profesores que damos clases en la Facultad de Ciencias del Mar estamos reunidos en diferentes grupos de investigación. Indicar que una importante cantidad de estos profesores hemos constituido recientemente el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global, el Instituto IOCA, en el que trabajamos en los diferentes campos de la oceanografía y que reúne a los grupos de investigación de oceanografía física y de oceanografía por satélite, al grupo de oceanografía biológica, que junto con el de arqueología aplicada habían constituido con anterioridad el Centro de Biotecnología Marina. También está el grupo de Química Marina, el grupo QUIMA, y dentro de la geología, el grupo de Geología Aplicada de Geología. También hay un grupo que procede de la Facultad de Telecomunicaciones, procesado de imágenes y teledetección, y un grupo de la Facultad de Geografía, el de Geografía Física y Medio Ambiente. Otro número de profesores de la facultad forma parte de un segundo instituto, que es el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, el IUSA, en el que uno de sus grupos más importantes, el de Agricultura, está formado por bastantes profesores de nuestra casa, dedicados al estudio de los cultivos de cultivos de animales marinos, incluyendo su reproducción y su alimentación. Por otro lado, dentro de los centros de investigación, además del que ya he comentado anteriormente del Centro de Biotecnología Marina, un importante número de profesores que dan clase en la Facultad de Ciencias del Mar han constituido el Centro de Investigación BioGES, Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental, que tiene 2 ramas: una parte química, el grupo de análisis químico medioambiental y el de calidad ambiental, y una parte más biológica, que es el grupo de biodiversidad y conservación. El resto de profesores están repartidos en una gran cantidad de grupos de investigación que estudian aspectos biológicos, como es el grupo de ecología marina aplicada a pesquería, el grupo de organismos, poblaciones y ecosistemas, y el grupo de biogeografía, conservación y territorio. En los aspectos de física hay grupos de investigación en física marina y teledetección aplicada, en observación y modelización de fenómenos geofísicos marinos, y el grupo de interacción de la radiación y materia. Hay un grupo de geología, que es el de geología del terreno volcánico. En la parte de química tenemos el grupo de fotocatálisis y espectroscopía aplicada al medio ambiente, el grupo de química orgánica y el grupo de tecnología química y desarrollo sostenible. En la parte de matemáticas también hay 2 grupos de investigación, uno dedicado al estudio de modelos matemáticos de gestión ambiental y otro al de estadística. Por lo tanto, hay un importante número de grupos de investigación dedicados al estudio del medio marino. Indicar que la calidad de los trabajos que venimos realizando estos grupos de investigación ha sido reconocida por un ente perfectamente dedicado al estudio de evaluar la calidad de la investigación que se realiza a nivel nacional, en su informe de la Fundación Cooperación y Desarrollo del 2011, que indica que la investigación realizada por los grupos que trabajan en las áreas de las ciencias de la Tierra, que es donde publicamos un importante número de grupos de investigación de la Facultad de Ciencias del Mar, ocupa el número 1 de las universidades españolas. No en cuanto al número de publicaciones, porque aunque a ustedes les parezca mucho que somos 50, 100 profesores, solo hay una Facultad de Ciencias
en la Universidad de Las Palmas, que es la Facultad de Ciencias del Mar, comparadas con otras universidades que tienen muchas más. Pero lo que es importante en este caso es que el 73% de las publicaciones que realizan estos investigadores del grupo de la que dan docencia de la Facultad de Ciencias del Mar está en las primeras de las revistas mejores a nivel mundial. Por lo tanto, la calidad de los profesores, de los becarios de investigación y del personal de investigación asociado a los másteres y a los programas de doctorado de la Facultad de Ciencias del Mar está perfectamente avalada, y esa calidad en la investigación se le transmite a ustedes, a los alumnos, a través de la docencia que realizamos y de los distintos controles de calidad del sistema de garantía de esta universidad. Nosotros lo que queremos es que los alumnos también se impliquen, que los alumnos sean conscientes de la actividad que pueden desarrollar en esta facultad, y por eso pretendemos y queremos que la implicación en el estudio de ustedes sea cada vez mayor. Y por ello, y para favorecer eso y que ustedes transmitan sus inquietudes, hemos organizado en estas jornadas de celebración del 30 aniversario de la facultad 2 mesas redondas, una con alumnos que han terminado la carrera de Ciencias del Mar a lo largo de estos 30 años, así como el viernes otra mesa redonda con alumnos de los cursos superiores con los cuales ustedes puedan interaccionar y así mejorar su implicación en la Facultad de Ciencias. Sin más, yo no quiero hablar más cosas, pero sí quería comentarles la importancia de nuestra implicación por lo que es la facultad, y voy a dar paso de nuevo al vicerrector para que introduzca a nuestro conferenciante, una persona que lleva 30 años de educación en la Facultad de Ciencias del Mar, y por eso es un orgullo que lo pueda introducir. Muchas gracias. Gracias, Melchor. Bien, voy a corregir al decano, que no ha abierto ningún hueco en mi agenda. O sea, yo tenía que estar hoy a presentar a un buen amigo que en su momento fue mi director de tesis, y que sin embargo la amistad no solo fraguó en aquel momento, sino que se ha hecho más intensa con los años. Yo no creo que haya discutido con una persona tanto como con Ángel, pero al día científicamente y en los aspectos de la vida, que por alguna razón, y es una de las cosas que voy a destacar antes de empezar a leer su currículum, tiene capacidades que yo personalmente no tengo, que es ver, pues a lo mejor 3 años delante del común de los mortales, capaz de levantarse a la jugada y estar al lado de él. En alguna ocasión a mí me sirvió para tener esos futuribles en mí. El profesor Luque ha sido canario, ha sido exactamente el Tenerife, y es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valladolid. Relatar los currículos puede hacerse aburrido. Yo voy a resaltar 2 cosas, que las tengo aquí marcadas. Una que es la valentía en su propuesta de vida, su currículum. Valentía porque se atreve con los retos, empuja a la gente a que se atreva con los retos, y valentía por vanguardia, que siempre, lo que les decía yo antes, claro, si una persona está viendo años por delante, lo que estamos viendo los demás, pues evidentemente te lleva un tramo de ventaja. Por ejemplo, yo conocí al doctor Luque antes físicamente por una publicación, Steiner y Luque, con una solución nutritiva para el tomate, porque eso fue su origen. Un origen en un laboratorio humilde. Una de las cosas que enseña, no hace falta tener grandes medios para hacer buena ciencia. De hecho, estamos hablando del año 70 y algo, una época oscura para la ciencia española, donde ahora publicamos, el decano ahí ha publicado, nos ha expuesto todo lo que publicamos ahora, pero la cosa como está más estandarizada, es más ortodoxa. En aquel momento, los que conocieron aquella universidad no tenían nada que ver, los artículos se hacían en máquinas de escribir y las gráficas se hacían en papel vegetal con un delineante que ayudaba. Eran los maestros que introdujeron a la ciencia biológica en el camino de la modernidad. Justo esta mañana teníamos una reunión con un ámbito de nuestra universidad, que no adelantó tanto, no trata de adelantar, como las ciencias marinas, y que me decían estos profesores, compañeros,
que ellos han echado de menos a esos maestros, a los maestros que obligaron a sus discípulos, como obligaron a mí, a publicar en el extranjero, porque si en el año 77 se podía publicar con una máquina de escribir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros ahora con los modernos ordenadores y sistemas al uso que tenemos de gráficos? Eso es importante, rescatarlo de su currículum. Como además la movilidad, ahora se habla en todos los programas, que si la movilidad de los estudiantes, que si la movilidad de los profesores, eso es lo que no ha parado. No ha parado desde el doctorado, el postdoctorado en California, Riverside. Yo estuve con él, acompañándolo en su momento en Beaufort, en Durham, ¿sí? En Carolina del Norte. Ha estado luego por el Caribe. Es una persona que dentro de ese concepto de valentía y estando en un contexto de las ciencias marinas, yo creo que presume bien de haber cruzado el Atlántico en un velo. Porque va a la superficie, pero también se baja a unos metros de profundidad montando unos cursos que son especialmente interesantes, algo que yo he visto como antiguo director del departamento con los estudiantes de esta facultad y de otras facultades. ¿Cuáles son los cursos de buceo científico? Una especialidad en la que se mete profundamente, porque no hace nada medio, no deja nada medio. Cuando se mete algo, se mete algo. Y ahora mismo ha montado y tiene al uso para todos los estudiantes un laboratorio de buceo científico que no podía montar otra persona que no fuera así de intrépido, vanguardista y valioso. Pero además, y por acabar, ha tenido un gran compromiso social, porque ha estado vinculado políticamente e intentando, entre otras cosas, fue el que firmó la petición para la manifestación que dio lugar a la Universidad de Las Palmas en su momento. Y aparte de eso, ha sido vicerrector por dos veces de esta universidad, ha sido director del Departamento de Biología, dinamizador de iniciativas como las cátedras UNESCO, dinamizador de iniciativas como las reuniones del Comité Oceanográfico Intergubernamental del Atlántico Centro-Oeste. En fin, una persona que le decía que no se reserva para él, luego, su desarrollo profesional, que ha sido abundante y rico, sino además una persona en ese sentido con la bondad suficiente como para transmitirlo y para guiar a otras tantas, entre ellas yo, y que tengamos cierto éxito en esto de la carrera académica y científica. En relación a la conferencia, el profesor Luque es un estudioso del litoral. Yo he visto particularmente, y sobre el tema de la charla, he visto en muchísimas ocasiones un libro que es de Edward Goldberg, que está siempre sobre su mesa. Es un libro en el que nos da reflejo de la zona costera y el conflicto que se estaba subiendo sobre esa zona costera. Yo creo que eso básicamente es lo que va a desarrollar hoy aquí. O sea que yo ya me callo y le damos la palabra y que nos explique exactamente qué consiste el conflicto. Más o menos. Muchas gracias. Bueno, pues, naturalmente, gracias a Alcán por invitarme a estar con ustedes hoy. Además, esta está señalada para nosotros con 30 años de existencia de la facultad y indudablemente son la primera promoción cumple de la boda de plata en los 25 años. Seguimos adelante y después, como ustedes comprenderán, después de la presentación que me ha hecho el vicerrector, mi amigo Rafa, pues con él se puede ir hasta ahí, que se puede ir a cualquier lado, porque con amigos así pues convivir y a Vamos a entrar ya en el tema de la charla, no conferencia, sino charla, porque vamos a ver si logramos que esto se convierta en un tipo de charla de café, donde hablamos y después, si ustedes quieren, pues podemos tener un coloquio y podemos debatir sobre las cosas que voy a plantear. Yo he dividido la charla en dos partes. Una primera, que es situar el problema. Pues claro, es la protección del medio litoral, la protección del medio marino litoral. Sí, pero ¿por qué hay que protegerlo? ¿Contra quién?
hay que proteger el litoral. No vemos esa necesidad. Entonces, vamos a analizar primero por qué hay que proteger el litoral. Y después vamos a ver nada más que una pequeña parte de los medios de protección que el hombre permanentemente está poniendo para lograr evitar la degradación del medio. Bueno, esto es un estilógrafo, es un gusano. Les voy a poner algunas diapositivas debajo del agua para hacer un poco más entretenido este tocho. O sea que esto es un estilógrafo. Y tenemos que decir que en los ambientes costeros hay una tendencia mundial de la población a irse a vivir hacia los ambientes costeros. ¿Por qué? Bueno, pues tienen más calidad de vida, tienen el clima más mitigado, ofrecen más oportunidades, tanto de ocio como de recreación, como de desarrollo, y entonces 2/3 de la población mundial está viviendo en el medio costero. Por otro lado también, lo veremos, el medio marino es un desierto. La parte productiva exactamente es la de la costa, de tal manera que tenemos que el 50% de la biomasa marina está en la zona más próxima a la costa y prácticamente pues toda la pesca, 95% de la pesca, se produce también en esta zona costera y fíjense ustedes que de los 10 centros, los puntos calientes de biodiversidad que hay, pues prácticamente la mayoría de ellos están situados también en la zona costera. O sea que la zona costera es una zona considerablemente rica, tanto en especies como en abundancia, pero al mismo tiempo es lo que nosotros definimos como un ecotono. Bueno, ecotono es la zona de transición entre dos ecosistemas. Entonces, como tenemos una zona de transición entre dos ecosistemas, tenemos variaciones que se producen en unos saludos y variaciones que se producen en otros. Claro, esto en primer lugar es que estas zonas de ecotono sean realmente zonas de tensión donde necesitamos especies considerablemente adaptadas a aguantar y resistir altas variaciones. Bueno, estas especies no abundan mucho. Y cuando deterioramos ese ecosistema costero, cuando ese ecotono lo deterioramos, entonces se produce un proceso de desertización. Es decir, no hay especies vivaces que vengan a ocupar el espacio que nos dejan las especies residentes. Sino como el número de especies residentes es muy pequeño, si las hacemos desaparecer, no va a haber especies que ocupen ese espacio. Ese espacio entonces empieza naturalmente con el proceso erosivo y empieza con la desertización. Vamos a ver, esto es un coralito, la dendrofilia radiana, está sacada de la bahía de Hospital, la necesidad de coral. ¿Cuáles son las principales amenazas que tenemos en el medio marino? Hay muchas, pero las tres principales. Primero es la eutrofización, cuyo nombre es tan feo que lo que quiere decir en realidad es que es un incremento de la materia orgánica producida pues, por un incremento de nitrógeno y fósforo, que son abonos, y por lo tanto se incrementa toda la materia vegetal, si hay materia vegetal y materia animal, y esto produce una acumulación de materia orgánica que es el proceso de eutrofización. Segundo, el proceso de urbanización, consecuencia de que la gente se va a venir a la costa y por lo tanto tenemos una gran cantidad de obras marítimas, etcétera, que se hacen. Y tercero, la sobrepesca. Todos han oído hablar, oye, es que las pesquerías están agotándose, es que estamos sobreexplotando. Efectivamente, esto es cierto. No es alarmismo, hay un agotamiento de las pesquerías, se quiso poner el mar como despensa de la humanidad, como recurso, no es cierto. No es cierto. El mar, en toda su parte no costera, es prácticamente un desierto, tiene las tasas de productividad del desierto y por lo tanto no tiene esa posibilidad de regeneración tan rápida como si fuera una zona con unas productividades más elevadas. Bien, el proceso de eutrofización, vamos a ir por partes. El proceso de eutrofización consiste en el aumento de nitrógeno y fósforo. Y cuando estas cantidades de nitrógeno y fósforo, que son abonos, aumentan hasta tasas considerables, lo que se produce es un incremento de toda la biomasa. Se incrementa la biomasa, quiere decir que aumenta toda la materia orgánica, y esa biomasa va a empezar a degradarse. Por lo tanto,
va a sufrir todos los procesos de degradación. Pero fíjense ustedes, es que al final todo termina en el mar. Lo veamos como lo veamos. Nosotros tenemos, pues, un nitrógeno en la atmósfera. Ese nitrógeno en la atmósfera, a partir de los años 50, se aprendió la tecnología para poderlo convertir en abono nitrogenado. Hay una fijación industrial muy considerable de nitrógeno en forma de abono nitrogenado. Naturalmente que también tenemos una fijación biológica a partir de la nitrogenasa, ustedes lo saben, los rizómeros de las leguminosas, etcétera, etcétera, que fijan nitrógeno directamente de la atmósfera. Ese nitrógeno va a los fertilizantes van a las cosechas van a la población hace pipí, caca y va todo derecho, naturalmente, hacia el mar. Es decir, que todo lo que nosotros estamos comiendo va directamente al mar. Fíjense ustedes, ¿qué cosa? Yo qué porcentaje de nitrógeno tengo un 16% de nitrógeno, un 30% de nitrógeno. Pero yo con el 30% de nitrógeno desde que tenía 20 años. No he cambiado la cantidad. Pero como todos los días. Claro, entonces, claro, la cantidad no cambia. Porque ese nitrógeno que yo estoy asimilando al mismo tiempo lo estoy excretando. Por lo tanto, todo lo que producimos es fertilizante, todo lo que va a las cosechas, todo lo que comemos se excreta directamente al mar. No conservamos nada. Estamos sacando el nitrógeno de la atmósfera y lo estamos pasando directamente por la nitrogen el veneno. Y lo mismo ocurre con el fósforo, exactamente igual. Depósitos fósiles, con nitrógeno de la atmósfera, los depósitos fósiles de fósforo, que son los que se utilizan fundamentalmente en el laborado, se produce fosfato, se abona y esto vuelve también al mar. O sea que al final todo va al mar y todo va hacia el proceso de eutrofización. Fíjense ustedes, estos datos del año 1989, o sea, esto antiguo, está sacado del libro este de Goldberg que citaba el vicerrector, porque realmente fue un libro que marcó una época, marcó una gran diferencia en todo el enfoque de la protección del medio litoral antes y después de la existencia de este libro, que además lo patrocinó la UNESCO. Bien, pues vean ustedes cómo tenemos la tonelada de nitrógeno que se aporta en los países del norte de Europa, en el mar Báltico, que está en medio de un lago, y por lo tanto es una cuenca fácil de estudiar. Tienen ustedes las toneladas de nitrógeno y fósforo que aportan la agricultura, la silvicultura, los herbicidas, las industrias. Tenemos tendencia a decir, bueno, la industria, claro, sí, la industria contamina. La industria contamina, pero fíjense ustedes que es 3 veces menos que la agricultura. Pero además también tenemos una deposición atmosférica que viene a partir de todo el consumo de combustibles fósiles y que viene a partir de todo el proceso de combustión que siempre va a formar óxidos de nitrógeno, aunque en pequeña cantidad, y entonces tenemos que estas son las cantidades totales que en el año 90 se enviaban hacia el mar Báltico. Esto no ha cambiado. Se siguen enviando esas cantidades y actualmente considerablemente más. Bien, esto es un emisario submarino. Nosotros tenemos en Canarias los residuos que echamos al mar son normalmente residuos urbanos. Prácticamente no tenemos industria. No podemos hablar de que haya una industria que produzca residuos en gran cantidad, alguna pequeña industria de combustible, etc. Nosotros todo lo que tenemos son cacañizas. O sea que todo lo que sale pasa a la depuradora quita la materia orgánica que puede, y después el resto lo echa al mar. Pero ese proceso de depuración no fija ni nitrógeno ni fósforo, descompone materia orgánica, pero nitratos y fosfatos siguen ahí y siguen yendo al mar. Entonces salen por el emisario, ustedes, la boca de un emisario, tal vez como si fuera una chimenea, cuando uno se acerca, pues tal vez como si estuviera saliendo humo. ¿Por qué? Porque el agua sale, es agua dulce,
sale más caliente, entonces sale para arriba con un penacho de humo. Hay muchas cosas de muchos peces, muchas cosas de los seres que van a comer. Antes pescaban, ahora están pescando menos, pero antes pescaban. Total, tenemos en Canarias un total de vertido de 117.000 toneladas de materia orgánica. Y esto produce pues, un aumento de los contenidos de nitrógeno y fósforo. Indudable. Bueno, es que somos unas islas oceánicas, y entonces esto se lo lleva el mar para el océano abierto, etcétera, etcétera. No es completamente cierto. Tenemos una zona alrededor de las islas donde el agua está circulando y ese agua no va hacia el océano abierto directamente. Termina yendo, pero no va directamente hacia el océano abierto, sino hay un proceso de acumulación. Miren, estos datos son nuestro libro, este es un libro de la FAO, donde toman valores de contenidos de nitrógeno y fósforo en las aguas costeras de un montón de trabajos distintos. Entonces, pues se ve claramente cómo pues, las cantidades de fósforo pasan de valores de 2 a valores de 15. Y cómo las cantidades de nitrógeno, estamos hablando del año, si quieren, 1950, donde las cantidades de nitrógeno pasan de valores de 40 más o menos a valores cercanos a los 300. Así que se han multiplicado por 5 en un periodo de 50 años, se han multiplicado por 5 las concentraciones de nitrógeno y fósforo que tenemos en el medio marino. Y esto produce eutrofización. Bueno, podríamos ver, yo no lo quiero martirizar, porque además esto es bastante pesimista, podríamos ver los valores de número de mareas rojas producidas en el mundo, que también están los datos, y se ve cómo se han incrementado por 7, por 8 el número de mareas rojas que se van produciendo en distintos sitios del mundo. Y además, el número de sitios que antes era más o menos limitado, pues ahora resulta que aparecen mareas rojas en Canarias hemos tenido algún proceso de crecimiento de fitoplancton, un proceso de crecimiento de algas. Bueno, dice, bueno, esto por sí, el crecimiento de las algas tóxicas, pero es que, fíjense, nosotros le damos al mar dos productos que no son contaminantes, el nitrógeno y el fósforo. Estos productos originan fitoplancton y este fitoplancton sí que nos produce veneno. Este fitoplancton produce una serie de toxinas que son claramente nocivas para peces, para organismos marinos y también para el hombre. En algunos casos, como han aparecido en toda la costa este de Estados Unidos, las bacterias pesticidas producen síntomas similares a la SIDA. O sea que producen una pérdida de la defensa, la gente enferma 6 veces al año y tiene que tener o sea que la respuesta del mar frente a este incremento de nutrientes es bastante dura. Si vemos la producción de nitratos y fosfatos, pues vean ustedes cómo aumenta, y esto significa el consumo de fertilizantes que a partir de las técnicas de riego localizado, etcétera, etcétera, disminuyó un poco, pero que sigue aumentando. Bueno, pues está fácil, lo tenemos chupado. Frenamos la producción de abono. Y así solucionamos el problema, pero no puede ser. Miren ustedes, esta gráfica nos da el incremento de abonos nitrogenados y el incremento de la población mundial. Se considera que la causa principal del incremento de la población, es el incremento de la cantidad de alimentos, lógicamente. A medida que la población va estando muy alimentada, disminuye el número de defunciones y esto pues da lugar a mejores condiciones de vida. Por lo tanto, muy difícil frenar el incremento de abono, y más cuando tenemos hoy en día 1.000 millones de personas que están en situación de pobreza total y de hambre, que hay que incorporar al mundo desarrollado. Y además las previsiones de crecimiento es que lleguemos en los años 50 a tener 3.000 millones de personas más. Por lo tanto, hay que tener recursos
hay que tener recursos para estas personas. El problema no es fácil y tiene muy difícil solución. Miren ustedes Canarias. Son un ejemplo, pero clarísimo. Vean ustedes la población de Canarias. La población de Canarias y Tenerife, fíjense ustedes cómo es así desde el año 1900 al año 2000, un incremento desmesurado. Las otras islas crecen un poquito menos, pero crecen. Crecen un poquito menos, pero crecen. Es decir, que la población de Canarias está también aumentando. La población de Las Palmas para un tiempo, ahora lo veremos, pero la población también está aumentando y naturalmente hace falta recursos para toda esta población. La eutrofización produce aumento de liquidez y sedimentación, muerte de organismos por asfixia, hipoxia, falta de oxígeno, los agentes del fitoplancton, y la segunda consecuencia es que hay muerte masiva de animales. Entonces, cuando tenemos unas condiciones de muy poco bien, el mar completamente en calma, y esto dura un par de días, si tenemos condiciones de eutrofización, toda la materia vegetal que produce oxígeno durante el día lo consume durante la noche. Bajan los niveles de oxígeno y entonces se produce la mortalidad de especies. Después lo achacamos a que se quedaron insecticidas, pero no, la realidad es que el mismo medio está produciendo todas estas condiciones. Al final, pérdida de biodiversidad y desertización. Segundo tipo de situación son las urbanizaciones. O sea, la urbanización, no en el sentido que nosotros entendemos como urbanizaciones, sino el proceso urbanizador, es decir, donde el ciudadano va cada vez ocupando más espacio. Proceso también imparable. Fíjense ustedes, Toledo, en el año 1900, tenía una población de 60.000 habitantes. Yo ocupaba 40 kilómetros cuadrados. Hoy en día sigue con 60.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que donde antes en una casa tenía 14, ahora tiene 2, 4, con el proceso de urbanización que va siendo cada vez más notable. La gente quiere tener su propia casa, la gente quiere tener su propia vivienda, y entonces esto va llevando a que cada vez vaya mayor el nivel de urbanización. Bueno, tenemos también el fenómeno turístico, donde la gente que está en invierno, en determinadas condiciones desesperadas, tiene que recargar pilas y se viene a ganar la tierra. Tenemos que tener preparados para ellos, al mismo tiempo son recursos fuera que vienen y que ayudan a la supervivencia de Canarias, y todo esto lleva también la ocupación de los habitantes. Vamos a ver 2 o 3 ejemplitos de esto. Miren, esto es que nos encargamos del estudio, pero claro, después tenemos que sacar un estudio serio de por qué las canteras acumulan arena. Y mira, Brasil dice, bueno, si aquí será porque no nos reímos, claro, está claro, porque es la arena. Pero ustedes, esto es la cantera, esto es la de la Puntilla, en el año 1949, que es cuando yo nací. No hagan número, yo nací en el 49, pero no hagan número. Entonces, fíjense ustedes cómo la arena llega hasta aquí. La arena ocupa esto, vean ustedes aquí, pegado. Esto es el puerto. Tenemos nada más que 2 calles, la calle Alvareda, la calle Sagasta, y ya está el puerto. Pues esto hoy en día, vean ustedes cómo el puerto está completamente urbanizado y la arena llega hasta aquí. ¿Y por qué se acumula arena? Pues miren, se acumula arena por esto. Porque pasamos de 153.000 habitantes en 1953 a 383.000 en 2000. Y por lo tanto, ese incremento en el número de habitantes y ese incremento en la calidad de vida lleva aparejado la construcción de una gran ciudad. Y como hemos construido una gran ciudad y en el marco de los lados hemos paralizado todos los procesos naturales que trasladaban arena de unos lados a otros. Y como hemos parado esos procesos, la arena ahora se acumula aquí. Pero vamos a otro sitio. Y entonces ustedes tienen aquí Maspaloma. Año 1962, Maspaloma, el faro de Maspaloma.
Pájaro de Maspalomas y las charcas. Fíjense ustedes las meloneras, en toda la zona este de las meloneras eran solamente cultivos, las dunas de Maspalomas y aquí no había nada. Esto es la otra parte, la playa del Inglés. Vean ustedes, año 1962. Pasamos al 77. Bueno, 15 años. En 15 años aparece ya un proceso urbanizador que va ocupando toda esta parte y va ocupando esta parte. Miren ustedes que aquí ya aparece esto más urbanizado. Pasamos al año 2000 y ven ustedes cómo se ha ocupado prácticamente todo. Esto llega hasta aquí y si llegamos a la actualidad, pues fíjense ustedes que también está ya todo ocupado por esta parte y esto está en esta situación. Claro, y después nos encargan el estudio de por qué están disminuyendo las dunas de Maspalomas. Oiga, estamos muy preocupados porque las dunas de Maspalomas están perdiendo arena. Bueno, nosotros hacemos el estudio. O sea, por hacer el estudio lo podemos ver, pero indudablemente que el mismo proceso urbanizador está llevando a esta situación. Miren, hay otro ejemplo también muy claro en el sur de Lanzarote. El sur de Lanzarote, esto es el puerto de Playa Blanca. Vean ustedes, esto es del año 2000. Y aquí iban a construir un puerto, que es Marina Rubicón, y nos encargaron también hacer el seguimiento de las obras del puerto. Año 2000, año 2002, miren ustedes ya el puerto está prácticamente construido. Tan rápido, sí, es rapidísimo el proceso, fíjense ustedes. Empezamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, febrero, ya está prácticamente todo hecho. Marzo, mayo, ven, ya está todo cerrado. Llegamos al final, y esto es posterior a mayo del 2002, está el puerto completamente hecho. Pero fíjense una cosa, fíjense la diferencia que hay entre donde sacamos la foto a donde la hemos sacado después. O sea, esto no estaba. Apareció ahí. Apareció. El proceso constructivo no para. Fíjense ustedes, en el año 2006, ya casi entrando en la crisis económica, se paraliza la construcción, se paraliza todo. Fíjense ustedes toda esta zona. Año 2006. Miren ustedes, año 2012. O sea, aparece toda esta cantidad de apartamentos que ocupa toda la zona este del puerto. Recuerden ustedes la primera foto, que estaba en el puerto de Solito, no tenía absolutamente nada, porque está completamente urbanizado y seguido. Claro, todo esto orienta al medio marino y además todo esto es ocupación de espacio. Estos son los lugares que son muy bonitos. Hay cantidad, ocio, deportes, turismo que se desarrollan en la zona, aparte de lo que es las actividades, o sea, la emisión de los emisarios, etcétera, etcétera, pues hay todo esto, pesca deportiva, pesca submarina, marisqueo deportivo, sol, deportes de playa, lanchas, paseos, o sea que tienen ustedes de todo. Disminución de recursos vivos. Hay un incremento de algunas especies que son bastante resistentes a alteraciones de medio. Estas ocupan el espacio de aquellas que no eran resistentes, se producen los blanquizales, en ustedes la acumulación de liso, y el fondo todo blanco, no queda ni nada, se lo van comiendo todo. Y esto es un esquema sacado de un libro que publicaron en la Universidad de Laguna que se llamaba Economía, Ecología y Medio Ambiente, donde tenían este pequeño gráfico que ilustra muy bien lo que pasa en el proceso urbanizador. Esto sería una situación inicial, un pequeño pueblito, una cierta carretera, un embarcadero, y estas serían las comunidades marinas. Entra el proceso urbanizador, empiezan a aparecer emisarios, empiezan a aparecer las obras en la costa, hay emisarios, y empieza a aumentar el número de erizos y a disminuir el número de materia vegetal. Vamos a ver el tema de la sobrepesca. Bien, no quiero insistir mucho en esto, pero claramente
la pesca, o sea, las zonas de pesca mundial han disminuido muchísimo, han disminuido muchísimo. Y la teoría, los recursos marinos son inagotables. El mar como defensa de la humanidad. Esto lo oía yo cuando tenía 14 años, 15 años. Cuando tenía la edad de ustedes que están en el instituto, esto era algo obvio. El mar es la defensa de la humanidad, es tal. Entonces, pues uno miraba al mar como, bueno, con un cariño enorme. Realmente, el mar no es defensa de nada, aunque sea tan grande, porque 3 veces más que el medio terrestre, la solución es infinitamente más baja. Bien, y el medio marino se degrada con la misma intensidad que se degrada el medio terrestre. Y la pesca provoca la extinción, y además la extinción comercial de especies marinas. Sí, cada vez hay más represiones a la flota pesquera y cada vez hay más limitaciones. Sin embargo, cada vez hay como mayor demanda de consumo de pescado, porque es un aporte de proteína. Es un aporte de proteína que la población está necesitando. Miren, este es un caso. En una loturia. El viernes leyeron aquí una cosa muy bonita sobre loturia. Una loturia, un hombre de mar. Bueno, pues a los japoneses les dio, porque la loturia era afrodisíaca. Sí, era afrodisíaca, por eso como lo llaman carajo de mar, piensan así, que saben de lo que parece. Pues, y entonces, la costa del Pacífico ya no tiene luz. Ya no tiene luz. Se las han cepillado todas. No sé si ha aumentado la procreación japonesa o no, pero desde luego por lo tuya ya no queda. Hay muchos tipos de explotación pesquera. La comercial, que es artesanal y industrial, la explotación de subsistencia, que es artesanal, la explotación deportiva, la explotación incidental, o sea que por accidente, por trampas, etcétera, etcétera, por descarte, y después una explotación indirecta, que es por actividades humanas, puentes, barcos, introducción de especies exóticas, etcétera, etcétera, que va a producir ese tipo. ¿Cuáles son los problemas de la pesca en Canarias? Fundamentalmente en Canarias. Desaparición de caladeros. Cuando yo era joven, los barcos canarios iban a la costa africana, al Banco Canario Sahariano, iban a la costa africana y allí pescaban y volvían a Canarias con el pescado. Pero en el año 75, Marruecos dio el Sahara en medio y se quedaron con el Sahara y el caladero. Y entonces los barcos canarios tuvieron que dejar de pescar. Pasó un periodo de tiempo donde les permitieron, pero después ya los 2 o 3 años cerraron el caladero y los barcos canarios no podían ir a pescar. Entonces, el esfuerzo pesquero de estos barcos fue hacia la costa de África. Pero además, como pescaban mucho menos, dijeron, no, ahora les vamos a dar dinero para hacer barcos más grandes. Y entonces hicieron barcos más grandes, compraron estos barcos de Cantábrico, ustedes van a Murano, todos estos son de esa época, y entonces cada vez la explotación pesquera ha sido mayor. Yo recuerdo tirarme en la hora de la playa de Cantera, y allí pues ya de todo, y se tira uno y se pasa con un cuarto de hora buceando y ve algo, ve alguna fula, alguna cosa, pero ya mero, abade, tal, o sea, estas cosas que se veían antes ya prácticamente no se ven, se lo han cargado todo, o sea, está prácticamente todo desaparecido. Hay el incremento de la flota, ya tenemos un sector desordenado, es decir, Canarias no tenemos locas, hoy encuentran ya unas ciertas locas de las cofradías de pescadores, pero el que quiere traer ese pescado independientemente lo trae independientemente por su cuenta, lo vende por su cuenta y hace lo que le da la gana. O sea que no hay comercialización primaria del sector, hay poca vigilancia pesquera. Yo no tenía puesto ninguna, yo ni me he puesto poca para no ser tanto. Pero la realidad es que parece que en los últimos 6 años han puesto 5 multas. Y por lo tanto, pues, claro, después uno va al súper y ve los pequeñitos, etcétera, etcétera, pero bueno. Y después un sector subvencionado. Con lo poquito que pescan y la subvención tiran el año. Y con eso tiran el año y van para adelante. Un incremento de la tecnología.
tecnología muy grande, ¿sí? Todo el sistema de GPS, de precisión por satélite, ha mejorado mucho la zona que localiza las piedras en el profundo, el punto de pesca que se localiza con el satélite, y esto ha llevado a un cambio en los valores. O sea, el pescador hace 40 años tenía su pesquero, que lo conocía solo él, y tenía las marcas a tierra. Y él miraba ese pesquero como si fuera una cuenta corriente. O sea, la mujer le decía, hacen falta zapatos para los niños. Y él decía, ¿cuántos? Y había entendido. Y él iba a ver y sacaba pescado por valor de esos 20 euros. No explotaba más. Llevaba su desarrollo. Incluso la basura orgánica de la casa se la llevaba y la tiraba para ayudar en sus sitios de pesca. Pero aparecieron las sondas y los GPS, y ahora lo que yo no coja hoy aquí, mañana lo coge el otro. Entonces yo exploto esto y lo dejo arrasadito, y ha desaparecido esa cultura de pesca sostenible que tenía el pescador artesanal. Ha desaparecido. Al mismo tiempo también tenemos otra cultura, que es el pescador aficionado, el pescador deportivo, que llaman, que digamos poner entre comillas, que después de vender pescado urbano, que vende allá, en fin, que es. Y después también tenemos un incremento desmesurado de consumidores. No solamente es la población de Las Palmas, sino la mayoría de los turistas que vienen quieren comer pescado. Entonces, tenemos un incremento muy considerable en todo. Bueno, ¿qué hace la sobrepesca? Sustituye las especies ecológicas, las explotadas, hay una sustitución por especies competidoras, pérdida de los stocks de adultos y reclutamiento, desestabilización del fondo marino, pérdida de biodiversidad, alteración de la estructura trófica. Sin estructura trófica nos referimos a la cadena alimenticia. Si este se come este, si yo traigo uno, pues pierdo todo eso. Y bueno, la sobrepesca continuada, pues extinción de recursos, extinción de la actividad pesquera y naturalmente desertización. Miren, esto es porque el medio, si fuéramos a la hipótesis Kaya, se podría considerar el ecosistema como un enemigo. Realmente no es exactamente así, pero sí el medio, contesta, ahí que no estoy. El medio va a responder de acuerdo con sus posibilidades. Esto es un estudio de ciencia modernista del año 2005, no es que estoy hablando de antigüedades, donde estudian la estructura de la comunidad en la zona de pesca del bacalao antes y después de que la pesquería sea votada. Entonces, antes de que la pesquería se votara, había cantidad de bacalao que comía peces de tamaño pequeño. Entonces, estos peces de tamaño pequeño comían poco zooplancton. La cantidad de zooplancton era grande. Como la cantidad de zooplancton era grande, había poco fitoplancton y había mucho nitrógeno. Como ustedes saben, la cadena va al revés, va de nitrógeno, fitoplancton, zooplancton, consumidores primarios, consumidores secundarios. Pues no, la cadena real está estructurada de esta manera. ¿No? Lo llaman un control frontal, o sea, que va de la superficie arriba, de los elementos más altos en la cadena trófica a los elementos más bajos. Y después, cuando la pesquería se colapsa, ¿qué ocurre? No hay bacalao, la cantidad de peces de pequeño tamaño incrementa considerablemente. El zooplancton entonces disminuye muchísimo, incrementa en gran cantidad la cantidad de fitoplancton y disminuye la concentración de nitrógeno. Si ustedes ven una estructura y otra, se darán cuenta que ha cambiado por completo la estructura trófica de la comunidad, efecto de la pesca. Aunque se deje de pescar, esto puede tardar bastantes años en recuperarse. Aunque se deje de pescar, esto puede dar lugar a muchos años en recuperarse. Bueno, además de estas tres amenazas que hemos visto, la urbanización, la urbanización y la sobrepesca, hay otras más que no son objeto de esto ni podemos tratar aquí. Las derivadas del cambio climático global,
los procesos de contaminación por hidrocarburos, sustancias tóxicas, vertidos contaminantes, etc. O sea que hay más contaminación, pero que no lo vamos. Vamos a ver entonces ahora, entramos en la segunda parte, y vamos a ver las medidas de protección. O sea, ¿qué medidas tenemos? Tenemos medidas de protección en todos los niveles normativos. Medidas de protección europeas, medidas de protección estatales, autonómicas, también incluso municipales. Y además, medidas de protección que van siempre en dos sentidos. Una es la protección de los espacios y otra es la protección de las especies. Aunque la tendencia actual es decir que lo que hay que proteger son fundamentalmente los espacios, porque así se protegen las especies, pero también hay medidas de protección de especies. Hay dos directivas modernas del año 2000 y esta del año 2008, son dos directivas europeas. La primera es la directiva de agua, que establece la necesidad de estudiar toda la zona de costa, no solamente la cuenca hidrográfica, sino toda la zona de costa que va asociada a la cuenca hidrográfica. Y la segunda directiva, que se llama la directiva PROMAR, que es la protección marina, que es la necesidad de proteger toda la zona marina. Esta estrategia marina, que es del año 2008, está empezando ahora a implementarse, o sea, a ponerse en funcionamiento. Como ustedes saben, Europa no solamente tarda en darnos dinero, sino que también tarda en poner las cosas en marcha. Lo bueno que tiene es que las pone. Tarda más, tarda menos. Entonces, pues, esto para el año 2012 había que dar todos los datos que se tuvieran sobre el estado de los ecosistemas. Para el año 2010, para el año 2015, hay que además dar aquellos ecosistemas que están en peligro. Hay que dar el año 2017 y cuando un estado de horror ocurre, lo multan. Lo multan, le quitan las subvenciones de 20 millones de euros. O sea que los estados tienen que cumplir esto. Por lo tanto, esto se va a poner en marcha. Y nosotros tenemos en Canarias, además, varios sistemas de protección. Voy a empezar el primero, que fue el último, que es el Plan Insular de Ordenación del Territorio, lo que llaman el PIOR. Esto existía en Canarias, los planes de ordenación del territorio hace muchos años, pero el último de ellos, por primera vez, incluyó el medio marino. Por primera vez incluyó no solamente la isla de la parte terrestre de Gran Canaria, sino que no, y sacaron un concurso que nos dieron a nosotros para estudiar el medio marino alrededor y hacer una propuesta de plan. Y bueno, pues en ese plan de ordenación del territorio, esa propuesta, sin tener antecedentes previos que nos dieran datos, pues fuimos haciendo, dividimos la isla en dos bloques. Un bloque que es desde Mogán al puerto de Agaete, que es toda la parte oeste de Gran Canaria, que está prácticamente inalterado. O sea, esa zona es una maravilla. Únicamente tiene ocupado el barranco de la aldea, pero prácticamente desde Agaete hasta Mogán no hay prácticamente nada. Entonces esta zona como zona estricta de conservación, donde lo único que propusimos fue conservación. No propusimos ningún tipo de actividad de ordenación del territorio, nada más que conservar. Y, o sea, bueno, pues incluso desaparición de aparcamientos en las playas, sustitución de pistas por accesos peatonales, o sea, tenemos incluso normas que se han ido cumpliendo. Esto después va al Cabildo, el Cabildo lo aprueba en pleno, va a exposición pública, hacen alegaciones de 2 o 3 años, pero terminan más o menos aprobándose. Se hacen variaciones, modificaciones, terminan aprobándose. Entonces, todo lo que hicimos en toda esta zona fue de conservación. Y el segundo bloque lo llamamos de desarrollo sostenible, apoyándonos también en una idea que ya está puesta en marcha, que es la moratoria turística. Es decir, no se pueden construir más camas turísticas que las que ya hay. Entonces, si usted quiere construir un hotel, tiene que comprar camas. O sea, tiene que hacer desaparecer camas de otros para que esto pueda funcionar. Entonces, pues, seguimos la protección de las razas intermareales, los acantilados. O sea, vamos a ver, fuimos escogiendo a lo largo del litoral todo lo que todavía no estaba alterado y lo pusimos dentro de medidas de conservación. Fundamentalmente creando zonas de reservas marinas, etcétera, y actuaciones todas de carácter suave,
para evitar la alteración de los espacios. Y creamos, esto seguimos la terminología terrestre, porque claro, o sea, lo que no se puede hacer un plan de ordenación del territorio que crea unas figuras terrestres con unas definiciones, y nosotros en el medio marino creamos otras figuras totalmente distintas, y creamos estas figuras terrestres, donde pues vamos desde la litoral con el más alto valor hasta la zona C2L, que era el litoral que alberga los equipamientos, o sea, está la potabilizadora, lo que es el puerto de Las Palmas, o sea, las zonas que están realmente tienen equipamiento de interés general, pues estas zonas quedaban fuera de ese plan de ordenación. Vamos a pasar esto rápido. Zonas marinas con interés pesquero alto, marinas con interés pesquero medio bajo, de acuerdo con los datos que teníamos de captura, de cofradías de pescadores, etc., fuimos haciendo equipamientos de infraestructura, pues estos serían los puertos de interés general. Y llegamos al segundo tipo de protección de espacios, que son las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas, esta es la definición que dan, que están abandonando, como el desodorante. Venga, venga. Las áreas marinas protegidas están catalogadas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Son todos aquellos espacios que están sometidos a algún tipo de regulación. Hay toda una caracterización de diferentes espacios que van desde esta zona que son de protección absoluta, donde lo que se quiere es mantener el medio natural completamente inalterado, a estas zonas que son de parque nacional, donde va unido la protección del medio con el oso, igual que los parques nacionales, espacios naturales, espacios de manejo de especies, paisajes submarinos, normalmente son pecios, o sea, cuestiones arqueológicas, etcétera, etcétera, o paisajes que por su valor biológico pues merece la pena conservar, y las áreas de gestión de uso múltiple, que son lo que nosotros coincide con lo que nosotros llamamos las reservas marinas. ¿Sí? Zonas de mar en las cuales hay un montón de limitaciones a la pesca y todo eso, pero se permite una serie de actividades que están reguladas, que es lo que nosotros consideramos como reservas marinas. Esto puede parecer muy moderno, puede ser muy antiguo, pero que es muy moderno. O sea, fíjense ustedes que en el año 2000, de todo el mar del mundo, agrupando toda la superficie protegida, representaban esto, de todos los mares del mundo. Estos representaban toda la superficie protegida. Y esto pequeñito en negro eran las zonas en las que está prohibido pescar. O sea que prohibido pescar en el mar mundial hay menos del 0,1% donde está prohibido pescar, y como área de reserva, pues el valor no llega al 1%. La cantidad de mar que está protegido es sumamente pequeña. Bien, la Ley de Espacios Naturales de Canarias del año 94, por primera vez, cita la posibilidad de proteger territorios marítimos. No estaban contemplados en la legislación. ¿Por qué? Porque el mar tiene unas autoridades distintas del medio ambiente. Es la demarcación de costa, es la Consejería de Pesca y es la Secretaría de Estado de Pesca, la que manejan el mar, mientras que el medio terrestre sí pertenecía ya a entidades como cabildos, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quedaban excluidos. La ley sí lo da, y pues ya esto sería la definición total de especie protegido, y pues que tengan especies endémicas, importancia vital para determinar, constituir hábitat único de endemismo, etc. Son las normas que dan. Y la Ley de Pesca de Canarias, que ya 9 años más tarde, posterior, crea las reservas marinas de interés pesquero, que estaban ya creadas en base a la legislación del Estado. Algunas de ellas estaban ya creadas en base a la legislación, donde dos ámbitos de protección
de espacio. Crea también, la ley de esta crea también la zona de arrecifes artificiales. Esto es un arrecife artificial. Vean ustedes, zonas de acondicionamiento marino. Nosotros hicimos un estudio, que esto es la salida del barranco de Arvinegui, aquí en esta zona. Quería la viceconsejería crear una zona de acondicionamiento marino, hacer unas limitaciones pesqueras de tal forma que fuera una zona de reproductores, porque eso es lo que le decía la Cofradía de Pescadores, que eso se reproducían ahí. Hicimos el estudio, pero después no crearon nada. Zonas de repoblación marina, en aquellas zonas en las cuales pues, se pueden poner peces para efectos de lograr mantener los recursos. Siempre es necesario un informe del Ministerio competente en materia de pesca. Bien, y la declaración de zonas protegidas exige la delimitación geográfica, justificación de la declaración, vigencia y revisión temporal, prohibiciones y limitaciones de la actividad pesquera, marisquera, sea de carácter temporal o permanente, y además es preceptivo un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Cabildo Insular. Medidas de área protegida, y estas son las que tenemos en Canarias. Las que están en la flecha amarilla son porque están creadas, y las que están con la flecha de trazo es porque están pendientes de crearse, pero están todos los estudios realizados. Tenemos entonces 6 reservas marinas en estos momentos, 3, la de la isla de La Palma, la del Hierro y la de los islotes al norte de Lanzarote, y 3 pendientes de crearse en Fuerteventura, Gran Canaria y la isla de La Gomera. Bueno, y tenemos los informes que han sido bastante otros. ¿Por qué no se crean? Por falta de perro. Cada reserva marina lleva aparejado un presupuesto bastante considerable: barco, vigilancia pesquera, normativa, centro de interpretación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en estos momentos esto ni se crea ni se va a crear en breve. Esta sí está creada. El cartel es de César Manrique, una vieja, César Manriqueña, pero una vieja, en la isla de la Graciosa. Y esta es la reserva marina, es la más grande de Europa, tiene 70.000 kilómetros cuadrados, es la más grande de Europa. Y coge pues, todo el norte de la isla de Lanzarote, toda la isla de la Graciosa, la isla de Montaña Clara, Alegranza, y el Roque del Este, que tiene esto alrededor porque está declarada de reserva integral, con lo cual en esa declaración de reserva integral no se puede hacer absolutamente nada. No se puede fijar, no se puede fondear, no se puede hacer nada, hay que pedir permiso para poder hacer algo. La del Hierro está aquí, la zona del mar de la Palma, es una reserva chiquitita, una reserva de bolsillo, un poco menos, muy pequeña, tiene una zona integral, tiene 2 zonas de amortiguamiento y toda esta zona que coge por el puerto de la Restinga, es una reserva muy chiquitita. Estas reservas funcionan por acuerdos entre la Secretaría de Estado de Pesca y la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, porque las competencias están compartidas. Aguas exteriores son del Gobierno de Canarias, aguas exteriores son de la Viceconsejería de Pesca. Entonces crean un patronato de la reserva y unas veces el Ministerio que da dinero y lo gestiona la Consejería, y otras veces da dinero a la Consejería y lo gestiona el Ministerio. Esta la gestiona la Viceconsejería de Pesca. Y esta es la de La Palma, que la gestiona el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, que la Secretaría de Estado de Pesca, que es la de La Palma, que está en esta zona de la isla. Vean, esta es la zona de reserva integral, esta es toda la zona de reserva en la isla de La Palma. Bien, para hacer un estudio de esto, nosotros hemos hecho el de Gran Canaria y hemos hecho también el de Corrales Globo. Pues hay un montón, podríamos clasificarlo en 4 partes. Una primera parte, que es lo que tenemos previo. Otra segunda parte, que es el medio social. Estudio del medio social, pues población, visitantes, planes de ordenación de la zona, actividades de tráfico de buques, o sea, todo lo que es actividad humana. Otra tercera parte, que es el estudio de medio, que son todos los parámetros físico-químicos que tenemos en la zona de reserva para ver si la reserva se producen variaciones. Y la cuarta parte, que es el estudio de los recursos, que va a una cartografía biológica, que es un mapa donde situamos en el fondo todas las especies que hay, evaluación de los recursos explotables,
Una primera estimación de su abundancia, que es toda la parte de pesca, y de las especies de interés ecológico, que pueden ser marcadores y nos indican por dónde van. Bueno, pues se presenta la propuesta, que lleva todos estos apartados, y entonces se propone la creación de reserva. Esta es la isla de Lobo, esta es la zona de Corralejo, y pues, presentamos esta creación de reserva. Esto sería zona integral, estos son integrales a un lado y a otro. Esto sería la reserva de Gando, lo mismo, en aguas interiores. La reserva de Gando está situada en el mismo. Tenemos además otra protección de espacio que dio la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 fue una lista de ecosistemas que hizo la Comunidad Económica Europea, y entonces le dio a cada estado que señalara qué espacio quería conservar dentro de esa lista, que cumpliera con las características de la lista. Esto se llamó la Red Natura 2000, donde pues Canarias presentó su propuesta de espacio. En esta zona, estos espacios están orientados a la conservación del recurso que quieren conservar. Es decir, queremos que esta zona sea reserva porque aquí hay delfines. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar la actividad que pueda afectar a los delfines. Bien, entonces se publicó en el 2002 la zona de la Macaronesia, toda la red de espacios, tanto de nosotros como de Madeira, como de Azores, y después, ahora, en el 2009, esta zona se ha convertido ya, de acuerdo con la legislación europea, en zonas especiales de conservación. Y por primera vez estas zonas especiales de conservación llevaban el medio marino. Yo he señalado aquí fundamentalmente las que están en medio marino, donde hay pues una, fíjense que coincide con la reserva marina, coinciden con las zonas de reserva marina, en muchos casos, y pues estos son los espacios que tenemos protegidos. De estos espacios todavía se han hecho pocos planes de ordenación de estos espacios. Cada espacio de estos lleva un plan completo de uso y gestión. O sea, cada espacio de estos no es que se declare y ya está, sino que cada uno tiene que llevar un plan completo de uso y gestión. Fíjense, hay trabajos pendientes para hacer en el medio marino. Y después tenemos también, orientados hacia el desarrollo sostenible, lo que son de la UNESCO las reservas de la biosfera, que es una declaración distinta. La reserva de la biosfera es cuando se declara un territorio para que tenga un desarrollo sostenible. Se tiene un patronato y entonces toda actividad que se vaya desarrollando tiene que pasar por el entorno de ese patronato. Entonces, hoy en día en Canarias tenemos 4. Aquí aparecen 3, pero el otro día han declarado La Gomera. Por lo tanto, tenemos ya 4 islas como reservas de la biosfera, reservas integrales. Primero La Palma tuvo algunas zonas, etcétera, etcétera, pero después son reservas integrales, quiere decir que toda la isla va a estar sometida a los procesos de desarrollo sostenible. Y con la protección de especies tenemos, bueno, pues la protección de especies explotadas. Son 13 moluscos, 9 crustáceos, 122 especies. Y hay una serie de provisiones, hay un decreto precisamente del año 86, o sea, existe hace 26 años, donde pues se dieron una serie de normativas, recién instituido el gobierno autónomo, se dieron una serie de normativas, se prohibió la pesca de arrastre, la pesca con artes de malla, cerrar bahías, ensenadas, pelotones, y bueno, pues la práctica con NASA, pues una luz de malla mínima de 31 milímetros, o sea, 35 centímetros, y 18 metros de profundidad mínima para fondear las nasas. Se da también el número de nasas por barco. La pesca de la nasa camaronera, el tambor para morena, hasta una profundidad mínima de 5 metros, y el uso del palangre con un máximo de 500 anzuelos y permitiendo llevar 2 palangres de 500 por barco. O sea, esto sí. Y después tenemos también las tallas mínimas. Decreto de tallas mínimas, que fue el mismo decreto del 86, pero que después también se ha completado con el decreto del Estado del año 95. Bueno, pues estas tallas mínimas, como ustedes pueden ver, aquí están para el caladero canario, de acuerdo con el decreto del 95, son las tallas de especies. En muchos casos no sabemos en qué están basadas. No sabemos dónde se sacó el ministerio.
y también el gobierno de Canarias en su día puso el decreto de tallas mínimas, no se sacaron las tallas. Nuestra experiencia más directa, nosotros estudiamos el Abade, que pone 35 centímetros, pero la hembra fértil, la más pequeña, tenía 42, por lo tanto, no sabemos en qué se basaban estas tallas. Pero bueno, hay un decreto de tallas mínimas que se incumple, que no, naturalmente que no hay cumplimiento de diferencia que queda. Pero fíjense qué pasa con las tallas mínimas. Es una protección que se usa en todo el mundo. Pero fíjense ustedes, aquí tenemos dos especies, uno de 61 centímetros, una hembra que pone 9.520.000 huevos, y otra de 42, por lo tanto esta no se puede, esta sí, que pone 44.000 huevos. O sea que la fertilidad de una es equivalente a la fertilidad de 220 de los otros. Sin embargo, la grande se puede fijar en la pequeña. O sea, este es el criterio. Y más moderno todavía, del año 2005, son investigadores que demuestran que los peces más viejos, los huevos, tienen una mejor supervivencia de larva. O sea que esto de las especies grandes, que se pueden pescar las especies grandes y dejarlas pequeñas, puede ser un poco el chocolate del loro, o sea que al final ni grandes ni pequeñas. Claro, disminuimos muchísimo la supervivencia de las especies, que es lo que está pasando con las pesquerías. Esto, ven ustedes, pues este mero grande, miren el tamaño del buceador comparado con el mero, una especie así, pues tiene una posibilidad de producir larvas muchísimo más fuerte y en muchísimo mayor cantidad. Sin embargo, el que se pesca, los pequeños son los que no se pescan. Hay limitaciones pues, a la pesca submarina, hay zonas donde está, pero después esto tampoco se cumple. Solamente con los naturales, zonas acotadas al efecto. Hay limitaciones para las embarcaciones, que no pueden superar 3 piezas por persona y día. Comercialización de las capturas y el transporte de las capturas de pesca de una isla a otra. O sea que hay pues, ciertas limitaciones a la pesca. Y tenemos también como protección de especies, cosa muy curiosa, un decreto de protección de cetáceos que regula la visita de los barcos a ver los cetáceos. O sea que este decreto del año 2000, la actividad de observación de cetáceos, donde, pues, bueno, parte de aquella base decía que en el año 96 había 700.000 visitantes, hoy pueden ser pues casi 1 millón, y exigen, los barcos tienen que hacer un estudio de evaluación de impacto, tienen que presentar una serie de características, tienen que llevar a bordo un guía que hay un curso de avistamiento de cetáceos, que lo conozca y que además es observador, para que cumpla con la normativa, y regula las distancias a las cuales se pueden poner los barcos, no les pueden cortar la trayectoria, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un pequeño curioso que tenemos aquí en Canarias con este decreto de conservación de cetáceos. Y finalmente llegamos al más polémico de todo, que ha sido el catálogo canario de especies protegidas. Como ustedes saben, se reformó. Teníamos un catálogo de especies amenazadas, y se ha cambiado hace 2 años por este catálogo de especies protegidas. Esto es una langosta canaria. La foto está, por eso la ven tan bonita. Pero bueno, no tenía foto de ninguna langosta canaria, una de las especies protegidas, que declara 4 tipos de especies amenazadas, que son aquellas cuya supervivencia es poco probable. Las especies vulnerables, que es muy curioso, porque son aquellas que, si siguen las condiciones del medio, van a pasar a ser especies en peligro de extinción. O sea, las vulnerables, si siguen las condiciones, pasarán a especies en peligro de extinción. Después, especies de interés para los ecosistemas canarios, son aquellas que están definiendo los espacios de la Red Canaria 2000. Recuerden ustedes que dije que los espacios de la Unión Europea se definían por las especies. Y especies de protección especial son aquellas que requieren algún tipo de regulación. Bueno, cada una de estas especies que está catalogada requiere
un tipo de plan de uso y gestión, por llamarlo de alguna manera. Plan de recuperación para las especies en peligro de extinción, plan de conservación para las especies vulnerables, plan de conservación para las incluidas en la categoría vulnerable y plan de manejo para las que son de interés especial. Estos planes pues llevan análisis de la situación, medidas de conservación, programas de actuación, programas de seguimiento, evaluación económica del plan y también aplicar instrumentos de regulación. O sea que esto sería pues, la protección que tenemos en Canarias de espacios y especies dentro de lo que es el medio marino. Bien, esto es una morena pintada y hay unas medidas de protección muchísimas. O sea, hay toda la normativa de vertido a todos los niveles, todo lo desarrollado a través del convenio del Marpol que lleva ya años funcionando, por lo tanto hay muchísimas medidas para los buques, etcétera, etcétera. Hay normativas para los estudios de evaluación de impacto ambiental que también son medidas de protección. Se hace un estudio de evaluación de impacto ambiental y después se emite la declaración de impacto y ahí se corrigen una serie de cosas que el proyecto podría después afectar considerablemente. Hay programas de seguimiento de obras, que nosotros hicimos este del puerto de Marina Rubicón, planes municipales de uso y gestión, es decir, que hay una cantidad de actuaciones, todas ellas encaminadas a la protección del medio. Es decir, que aunque la población esté creciendo, aunque estemos echando al medio más fósforo, aunque sigamos comiendo todos el pescadillo, estamos preocupados. El interés del hombre está en lograr mantener el medio natural lo mejor posible. Eso es lo que implica la calidad de vida. Y yo voy a terminar, pero yo quiero terminar haciendo una postilla personal, porque después de la presentación que me hizo mi amigo Rafa Robaina, yo tengo que hacer una postilla. Soy un hombre afortunado. En el año 82, si yo me investigo, en el año 82 yo estaba dando clases de medicina, muy cómodo. Laboratorio de Estado, grupo de trabajo, todo estupendo. Pero el ministro de Educación hizo la puñeta, creó el Centro Universitario Superior de Ciencias Biológicas. Y aquellas plazas salieron al concurso para inscribirnos en la prensa. Yo dejé mi posición en medicina y me vine a Ciencias del Mar. Vi el salto. Y soy afortunado porque yo me acepté. Yo en Ciencias del Mar he encontrado mi situación. Estoy explicando cosas que me gustan muchísimo. No distingo lo que es hobby de lo que es profesión. No lo sé distinguir. O sea, hasta qué punto, pues cuando voy a hacer algo es porque me voy a divertir. Y si es profesión, pues bienvenido sea. En cualquier caso, encontré mi situación en esta facultad. Hace 30 años tuve que optar y opté por Ciencias del Mar. Y digo que acepté no porque me fuera malo de medicina. Sioni es profesora de medicina, compañera de aquella época, y el actual rector era compañero nuestro también en aquella época, compañero del departamento de biología. Es decir, que no es que les haya ido mal, o sea que tenemos una jefaza de medicina y el otro que está dirigiendo la universidad, pues le ha ido estupendamente. Pero yo me he sentido muy a gusto. Me siento muy a gusto, además, actualmente, me siento muy a gusto con este decano, con su equipo de canal, cómo trabajan, cómo ordenan los horarios, cómo están preocupados por los másteres, cómo están preocupados por los exámenes. O sea, cómo hay realmente la sensación de un grupo trabajando. Y me siento también muy a gusto con compañeros como Avelina. O sea, cómo logra hacer de una biblioteca, que teóricamente es un sitio de silencio, de recogimiento, pues logra que esa biblioteca se abra y organice cosas como esta que nos da la oportunidad de exponer lo que vamos haciendo, y que ustedes puedan salir de la rutina diaria de las clases. Y me siento totalmente identificado con la facultad, y máximo aún teniendo compañeros y amigos como nuestro vicerrector Rafael Robaina. Señores, feliz aniversario y muchas gracias.